Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente, como siempre, por el día de hoy, por la victoria, por la bendición que tenemos por medio de Cristo, amén, por darnos el privilegio de levantarnos y nuevamente ponernos en sintonía con su palabra, poder adorar juntos al Señor y crecer en la verdad divina. Así que sean todos bienvenidos y vamos a arrancar nuestro devocional en esta mañana con una porción de las Escrituras que se encuentra en Primera de Crónicas, específicamente en el capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Qué dicen las Escrituras? Dice la Escritura: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id y haced censos de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas, para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en la mano de los hombres. Así Jehová envió una peste a Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová, el ángel de Jehová, a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro y se cubrieron de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que había dicho en nombre de Jehová. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Estas son una de las porciones bíblicas, mis amados hermanos, en las cuales surgen tantas preguntas, ¿no? Comienzan a acontecer un montón de preguntas sobre cómo que Satanás incitó a Israel, incitó a David, por qué el censo del pueblo generó o desencadenó un montón de situaciones de desgracias, de tristeza y dolor. Y es precisamente en este devocional que quiero hablar de algo sumamente importante. Y pudiéramos titular en esta mañana este devocional: el pecado de confiar en los números. Tal vez alguien que nos vea por primera vez o que no entienda lo que estamos hablando diga: bueno, estos se volvieron locos, ¿y en quién vamos a confiar? Los números son para contar, los números no se pelan, los números son necesarios, pero hay algo que yo quiero que usted entienda, que es más profundo en esta hermosa mañana, y lo que vamos a ver es el pecado de confiar en los números.
Ahora, ¿cuánto les gusta confiar en los números? Especialmente cuando esos números son positivos, ¿no? Cuando están más y más, pero los menos nos generan terror. Entonces, hay un pecado en confiar en los números dentro del contexto en el que vamos a hablar en esta mañana. Porque muchas veces nos gusta confiar en los números. Nos gusta confiar en lo que van a recibir o en lo que vamos a recibir o en lo que han recibido o en lo que tienen en casa. Este pecado es muy común en nuestros días, incluyendo el pueblo de Dios. Y mucho hemos caído en él, en confiar más en lo que ven nuestros ojos que en lo que Dios dice. Estamos acostumbrados a las estadísticas, a lo que dicen los economistas, a lo que dicen los periódicos, y muchas veces dudamos de lo que el Señor dice. Mis amados hermanos, muchas veces dudamos de lo que el Señor dice. Ciertamente, los números no se pelan como dice el dicho. Los números son los números y los números no se pelan. Los estadistas y los economistas tienen razón y es verdad lo que en algunas ocasiones dicen. Pero también es cierto que nuestro Señor no depende de números. Escúcheme bien en esta mañana. Dios no depende de números ni de cantidad. Él no está limitado por tiempo o por espacio. Y eso debe quedar claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios no depende de números. Él no está limitado por tiempo ni por espacio. Eso es importante, que lo sepamos, que lo entendamos, que lo internalicemos. Por circunstancias o por necesidades. Él hace lo que quiere hacer porque Él es Dios. Con o sin, con pocos o con mucho. Y el cristiano sabe que está en el mundo. Estamos en la tierra, estamos en este lugar, pero no dependemos del mundo. Estamos sobre esta tierra, estamos sobre este mundo, caminamos en este mundo, pero no dependemos del mundo. Por encima de la realidad está el Señor. No negamos la realidad, no negamos la existencia de lo que está ocurriendo ni de la realidad que estamos viviendo, pero por encima de la realidad está el Señor. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Usted puede decir en esta mañana: Señor, yo conozco tu palabra, yo sé lo que tú dices, pero yo quiero aprender a confiar en lo que tú dices. Yo quiero confiar en lo que tú me enseñas. Quiero aprender a confiar en ti. Él quiere que nosotros dependamos de Él y de su palabra. Pregúntese en esta mañana: ¿depende usted del Señor? ¿Depende usted de su palabra? ¿Confía en lo que Él ha prometido? ¿Confía en lo que Él ha dicho? Todos vamos a enfrentar retos. Todos vamos a enfrentar desafíos. Todos nos vamos a ver envueltos. Todos nos vamos a ver envueltos en circunstancias o en situaciones en las que la realidad, en la que el entorno y la circunstancia parecen contradecir lo que la palabra de Dios dice. Y es precisamente allí donde nuestro corazón va a ser puesto a prueba. Nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra seguridad en lo que Dios dice. Muchas veces sabemos lo que Dios dice, pero no confiamos en lo que Él ha dicho. Sí, Dios ha dicho un montón de cosas en favor de su pueblo, en favor de sus hijos, pero no confiamos en lo que Él ha dicho. Dios no quiere solamente, mis amados hermanos, que sepamos, sino que vivamos lo que sabemos. Dios no solamente quiere que sepamos, sino que vivamos lo que sabemos, que evidenciemos nuestra confianza y fe en acciones, que manifestemos esa confianza. Y la fe, mis amados hermanos, debe ser manifestada, debe transmitirse, debe verse. Usted debe transmitir su confianza en Dios a través de sus acciones y decisiones. El salmista fue un rey extraordinario. El rey David, imagínense, fue un rey extraordinario. Se decía de él que era la lámpara de Israel. Era un hombre experimentado, un hombre que había sido testigo del poder de Dios, pero que por alguna razón se olvidaba que el éxito de sus batallas se debía al Señor y no a su ejército. El éxito de sus batallas se debía al Señor y no a su ejército. ¿Para qué quería David censar al pueblo? Tal vez nos preguntemos en esta mañana. ¿Y qué hay de malo con censar al pueblo? Tal vez dirían otros. Pero el pecado no estaba en contar.
El pecado no estaba en los números en sí o en contar, sino en la intención y la motivación por la cual estaba contando. Había una intención que se ocultaba detrás de la contada. Allí es donde está el pecado. Se llenó de orgullo el rey David y confió más en lo humano que en el Señor. Pues cuando uno cuenta y ve mucho en la cuenta, se siente relajado, se siente seguro y posiblemente comience a sentirse fuerte, grande. Y el rey David, las victorias, las hazañas, los hechos gloriosos, maravillosos que habían sucedido, las guerras y las victorias, posiblemente lo estaban llenando de lo que Dios dice que debemos guardar nuestro corazón, del orgullo, de la arrogancia. Entonces se llenó de orgullo, confió más en lo humano que en el Señor. Puso su confianza en el hombre, en el brazo de la carne. Puso su confianza en los soldados que tenía. Puso su confianza en el número de soldados que había. Y desde luego eso no le agradó al Señor. Al Señor no le agrada cuando usted lo relega o lo pone en otro lugar que no sea el que le corresponde. Dios tiene que ser el primero en todo en nuestra vida. Él tiene que ir al frente de todo. Él tiene que ocupar el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Pues David confió más en el brazo de la carne. Y eso no le agradó al Señor, mis amados hermanos. Eso no le agradó, porque desde hacía mucho tiempo el Señor le enseñó a Israel lo siguiente. En Deuteronomio 8:11 dice que se guardasen del orgullo, que no dijesen en su corazón mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 dice eso. Guárdate del orgullo. Que no dijese su corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. Es común en las personas que logran algo, alcanzan algo o que tienen algo, decir, bueno, yo en mi vida me he esforzado, he trabajado, todo esto es el fruto de mi trabajo. Porque yo en la vida porque yo. Y muchas veces los cristianos también caemos en eso. Porque yo. Bueno, Dios dice, guarda el corazón del orgullo. Que no dijeses en su corazón mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. Sino al contrario, que reconocieran que todo era el resultado de la gracia y el poder de Dios en ellos. En realidad Israel era quien era no por su propia mano, sino por la mano del Señor. No había razones para la jactancia. Imagínense, Gedeón ganó en una ocasión la batalla a los madianitas con 300 hombres que se arrodillaron a lamer el agua como perro. Con 300 hombres. De un ejército de 22,000, Dios le dijo, es mucho pueblo, y si ellos ganan, se van a alabar, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, dígame usted si Dios no conoce nuestros corazones. Dígame usted si Dios no sabe lo que hay en nuestros corazones, mis amados hermanos. Sí. Mientras tienen miedo, mientras están dependiendo del Señor, dicen, Señor, ayúdanos. Pero luego que ganan la batalla, dice el Señor, ellos no van a decir, Dios nos ayudó. Ellos se van a jactar y van a celebrar dándose la gloria a sí mismo. Entonces, ese es mucho pueblo. Y yo te lo voy a probar. Los que no lamieren el agua, como te he dicho, devuélvelos. Bueno, de los que lamieron el agua, como Dios decía, solamente tuvieron 300. Pero esos 300 iban a estar allí. No porque ellos eran los 300 griegos guerreros. No. Ellos eran 300 que iban a ser testigos de cómo Dios iba a ganar la victoria. E iban a regresar, iban a contar al resto del pueblo y al resto del ejército cómo Dios le dio la victoria. Por eso dejó 300 hombres. Para que fueran testigos de la gran batalla. O de la batalla que gana el Señor. Jonatán, quien fuese hijo de Saúl, en 1 Samuel 14:6, dijo pues, dice la Biblia, Jonatán a su paje de arma, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Este es otro episodio, pero para dar un ejemplo. Entonces dijo a su paje de arma, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Gloria a Dios. No es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Yo creo que Jonatán, este joven lo tenía muy claro. Para Dios no es difícil ganar con mucho o con pocos. ¿Cuántos de nosotros pensamos
que es por fuerza, que es por la cantidad, que es por los números. No, mis amados hermanos, para Dios no es difícil ganar con muchos o con pocos. No se trata de nosotros, sino del Señor por nosotros. Escuche bien, no se trata de usted ni de mí, no se trata de nosotros, sino de el Señor por nosotros. De manera que David había cambiado. Venía ya casi de salida, ¿verdad? En su periodo de vida. Había tenido muchas victorias y en algún descuido de su intimidad con Dios, quiso hacer las cosas en su humanidad, ignorando al Señor. Y aunque David era un valiente y un guerrero diestro, había pasado por alto que era Dios, como él mismo decía, que Jehová era quien adiestraba sus manos para la batalla. Ahora en Jeremías 9, 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas el que se hubiese de alabar, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago juicio, misericordia y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De manera, mis amados hermanos, que nosotros no podemos confiar en nada de lo que poseemos. ¿Cuántos confían en lo que tienen? Bueno, les tengo un consejo en esta mañana. No confíe en lo que tiene. Confíe en el Dios que le da lo que tiene, mis amados hermanos. Pero no confíe en lo que tiene, sino en el Dios que nos da lo que tenemos. No confíe, mis amados hermanos, en nada de lo que posee, sino en el Dios quien nos da todo lo que poseemos. Esa es la regla. Nuestra confianza debe estar plenamente en el Señor. Tengamos o no tengamos, debemos confiar en el Señor en todo tiempo y en todo momento. David había empezado muy bien. Pero no se trata solamente de empezar bien, mis amados hermanos. No se trata de tener fe y confianza hoy. Se trata, mis amados hermanos, de perseverar en nuestra confianza en Dios, de mantenernos en confianza en Dios. Pero desde luego, mis amados hermanos, necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos alimentar nuestra relación con Dios. Necesitamos tiempo con el Señor, tiempo con su palabra, tiempo de oración para poder mantener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él empezó muy bien, pues él fue el mismo que le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová. El David fue el que exhortó al ejército de Israel cuando estaban llenos de miedo y apavorizados por causa de Goliat. Él dijo: ¿quién es este incircunciso para que venga aquí a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Ese mismo David también había dicho que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ahora, ¿qué fue entonces lo que pasó para que entrara en la duda? ¿Qué sucedió para que comenzara a dudar de las promesas del Señor? ¿Qué sucedió para que desconfiara y fuera aún en contra de lo que sabía que no era agradable a Dios? ¿Qué pasó para que entrara en la terquedad de censar al pueblo? Pues cuando perdemos la comunión con Dios, somos presas fáciles de la duda y del temor. Y nadie está exento. Ni pastor, ni diáconos, ni maestros, ni líderes, ni ovejas, ni todos. Nadie está exento. Si perdemos nuestra comunicación con Dios y nuestra comunión con Él, comenzamos a luchar en nuestra propia fuerza, a hacer las cosas en nuestra propia capacidad. Comenzamos a dudar, comenzamos a no creer esto, comenzamos a hacer las cosas en nuestra humanidad. Lo primero que vemos es que Satanás se levantó. Satanás, dice la Biblia, se levantó contra Israel. Otras versiones dice Satanás incitó. Y ese es su trabajo, mis amados hermanos. Aunque usted no le pertenece a él, él siempre promueve dentro de usted o genera en usted dudas, temores, con que Dios les ha dicho. Así como le dijo a Adán y Eva. Tal vez en este caso, la forma en que él hizo que David cayera en este pecado fue diciéndole: tú tienes buenos guerreros aquí. Cuenta, a ver cuántos tienes para ver si estás listo para la guerra o para que vayas a la guerra contra tal nación. Y entró en esa terquedad el rey.
Ninguna desobediencia es buena, mis amados hermanos, porque cuestiona el poder y la sabiduría de Dios. Cuando desconfiamos, cuando desobedecemos el mandato de confiar en Jehová, cuando desobedecemos la orden del Señor, cuestiona su poder y sabiduría. Es rebelarse contra su voluntad. Y David actuó independientemente, con orgullo y autoconfianza en sí mismo y en los números. Por eso lo hemos titulado el pecado de confiar en los números. Necesitamos confiar más en Dios y vivir confiado en sus promesas y descansar en lo que Él ha hecho y en lo que Él hará. Porque Dios tiene un gran testimonio, mis amados hermanos. En el pasado, en el presente, pero también del futuro. El diablo siempre nos va a incitar a cuestionar a Dios y su palabra. A dudar de lo que Dios dice, con que Dios les ha dicho. El mismo truco del Edén. Y aunque puede incitarnos, seducirnos, engañarnos, persuadirnos, no puede obligarnos. Él no puede obligarlo a usted ni puede obligarme a mí. Él puede tratar de incitarnos, tratar de engañarnos, tratarnos de hacer dudar. Pero somos nosotros quienes decidimos si creemos sus mentiras o creemos las promesas del Señor. Él no puede obligarnos. Por eso le tomó a David como pecado al Señor esta situación. Se le tomó como pecado a David el haber censado al pueblo, porque esa idea no vino de Dios, sino de Satanás. La desconfianza en la vida cristiana no es normal, es pecado, mis amados hermanos. Sabemos que Dios no estaba de acuerdo con eso. No tenemos muchos detalles, porque no los hay. Pero el hecho de que su general le dijese a David, ¿para qué procura mi señor esto? Otras versiones dicen esto es una locura. ¿Por qué haríamos nosotros esto? Vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Eso fue algo satánico, no fue algo espiritual, no fue algo bíblico y no fue algo que tuviese motivaciones correctas. No venía de parte de Dios. Provocó que David hiciera un censo en el pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió, que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Parece que la orden era, no censen al pueblo. Tal vez Dios le había hablado por medio del profeta, tal vez Dios había declarado eso, pero él insistió en hacer algo contrario. Y el general le dice, mi señor, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué vas a hacer que Israel caiga en pecado? Sin embargo, dice la escritura, el rey insistió en que se levantara el censo. Insistió. Y aquí hay un detalle importante. Es necesario escuchar, mis amados hermanos. Es necesario escuchar. Y aunque uno sea a la cabeza, o aunque uno esté al frente, o aunque uno sea el que está al mando, a veces Dios usa a las personas que están a tu alrededor, y especialmente en este caso, a uno de los generales de David, para que no hiciera esa locura. Aun cuando David era el que debía ser ejemplo para ello. Pero decidió no escuchar. Sin embargo, el rey insistió en la locura. Insistió en lo que no debe haber insistido, en levantar el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo y luego regresó a Jerusalén. Y le informó a David el número de personas que había en todo Israel. 1100 guerreros que podían manejar una espada y 470,000 en Judá. Pero Joab no incluyó a la tribu de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey había ordenado hacer. Ahora, imagínense ustedes, si a él le disgustó que era otra persona humana, imagínense el verso 7. Dice, y Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Dios se disgustó por esa desconfianza que manifestó David en el Señor. Ahora, el hecho de que el general dijese a David, ¿para qué procura esto mi señor? Que será pecado para Israel. Nosotros siempre hemos tenido el favor. No lo dice la Biblia, pero me imagino yo tratando de hacer entrar en razón, en este caso, el general a David. Tal vez diciéndole, nosotros siempre hemos tenido el favor y la ayuda de Jehová.
Nosotros estamos conscientes que lo que hacemos y lo que logramos no se debe a nosotros, ni a nuestra fuerza, ni a nuestro número, sino al Dios de los cielos, al Rey de los escuadrones, al Rey de los ejércitos celestiales. Siempre hemos tenido el favor y la ayuda de Jehová. No ha hecho falta contar, mi rey. Esto se puede convertir en un pecado. Hubo una advertencia, pero el rey la ignoró por completo. Ahora, en segundo lugar, debemos entender que todo pecado tiene consecuencias. Si pecamos, si desobedecemos, incluso conscientemente, voluntariamente, pues no esperemos otra cosa más que consecuencia. Nuestras decisiones nos afectan, mis amados hermanos. No solamente al que comete el pecado, sino incluso a otros que no tienen nada que ver. La mala decisión del líder de Israel trajo desgracia para todo el pueblo. Sí, el pueblo no lo cometió, pero lo cometió el líder del pueblo. Y eso trajo desgracia para toda la nación. Esa decisión desagradó a Dios e hirió, dice la Biblia, Dios a Israel. Trajo desgracia para el pueblo. Luego de saber de que hemos pecado, mis amados hermanos, es necesario arrepentirnos y reconocer nuestra culpa y responsabilidad y clamar al Señor. Ahora imagínense ustedes esto. Dice la Escritura, entonces David, después que se dio cuenta de que había desagradado a Dios, habló a Jehová, dice. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Hay un reconocimiento del pecado. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo. Confesión y pidiendo perdón, porque he hecho muy locamente. He actuado como una gente loca. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, este es por así decir el profeta, ¿verdad? Ve y habla a David y le así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, pero válgame Dios, amado hermano. 3 cosas, uno no sabe cuál era más terrible que la otra. 3 cosas te propongo, lo cual nos indica que ciertamente Dios perdona y tiene misericordia, pero también es un Dios que tiene que actuar con justicia. Y a veces, mis amados hermanos, aunque Dios nos perdone, aunque Dios tenga misericordia de nosotros, las consecuencias son inevitables. Y le dijo, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y vinieron a Gad, a David, y le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre. 3 años de hambre. Si no quieres 3 años de hambre, o por 3 meses, escoge ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios. O por 3 días, la espada de Jehová. Dios mío. Por un lado, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Caer en manos de los enemigos, decía David, los enemigos no tienen misericordia. Y 3 años de hambre, eso sería algo muy terrible. Pero David escogió algo, porque tenía que escoger algo. Estas son 3 cosas que te propongo, como consecuencia de tu pecado. Y así vas a aprender. Vas a aprender. Si no sucede esto, no aprendes. Tú tienes que entender que las consecuencias vienen producto de tus malas decisiones, de tu desobediencia, pero a la misma vez las consecuencias de tu pecado te ayudan a aprender y a entender las cosas. Si no hay nada, si no hay consecuencia, tú no vas a aprender. Y no solamente tú, sino que el pueblo tampoco. Entonces el pueblo necesita entender que ir en contra de la voluntad de Dios, que ir en contra de lo que Dios ha prohibido, siempre trae desgracia. Y dice la Biblia, entonces David dijo acá, estoy en grande angustia. Claro, uno como líder tiene que reconocer también que las malas decisiones que tomamos traen desgracias. No somos perfectos, mis amados hermanos. Pero mucha gente depende del liderazgo, mucha gente depende del rey, mucha gente depende de los que están en eminencia. Y cuando comienzan a tomar decisiones equivocadas, cuando comienzan a tomar decisiones contrarias, entonces todo el mundo padece. Y él dice, estoy en grande angustia, dice el rey David. Me imagino acá diciéndole, no es para menos. Pero le dice, te ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Dile al Señor así, yo ruego caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en la mano de los hombres. En otra oportunidad dijo David, prefiero caer en la mano de Dios, porque Él puede tener misericordia, que en las manos de los enemigos. Así que Jehová envió una peste en Israel, y murió de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla,
Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Esa palabra, se arrepintió de aquel mal, no significa que Dios estuviera haciendo algo que fuera pecaminoso. Ese arrepentimiento, dice, si Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. O sea, tuvo misericordia. Tuvo misericordia del pueblo, tuvo misericordia de la nación. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubierto de cilicio. Y dijo David a Dios, y aquí está, podemos equivocarnos, podemos fallar. Pero así como nos equivocamos y fallamos, debemos tener la suficiente humildad, la suficiente valentía para reconocer nuestro error y nuestro pecado. Y dijo David, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Esto es culpa mía, Señor. Yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal, lo reconozco, Dios. He hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho, Señor? Este pueblo. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí. Castígame a mí, que soy el responsable, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel que se escondieron, y vio el ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que estaban con él, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante él. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes le daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo los doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar el peso, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó el nombre de Jehová, quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Guardó su espada, la que había desenfundado. Entonces vemos un arrepentimiento, pero vemos las consecuencias, mis amados hermanos. 70,000 hombres murieron. Dios perdona, claro que sí. Dios restaura, claro que sí. Dios verdaderamente es un Dios misericordioso, pero hubo consecuencia. Todo producto de alguien que desobedece a Dios. Ahora, ¿en qué estamos confiando nosotros? ¿En qué está confiando usted? ¿En qué está confiando su corazón? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Está usted dependiendo de los números, de las estadísticas? Yo en mi corta vida, ya mediana vida, me ha tocado literalmente vivir por fe. Aun cuando no sabía lo que era fe, vivía por fe. Conozco al Señor y toda mi vida y todo lo que he hecho, por alguna u otra razón, nunca he estado en un lugar quizás donde todo sea fácil o donde todo sea accesible o cómodo. Me ha tocado confiar en el Señor. Me ha tocado depender del Señor. Y aún estoy donde estoy y me ha tocado depender del Señor porque no hay garantías de ningún tipo. Y yo creo que muchas veces el Señor sabe nuestra condición, sabe nuestro corazón. Él desea que nosotros, aún cuando estemos en el lugar que estemos, David estaba en una posición de rey, en una posición victoriosa, en una posición de batallas ganadas. Pero aún allí, cuando sintamos que tenemos todo el control, necesitamos seguir viviendo humildemente en dependencia de Dios. Mi invitación en esta mañana es, no confíe tanto en los números. No niegue la realidad, pero siempre acuérdese que por encima de su realidad está el Señor.
que por encima de la estadística está el Señor, que por encima de los informes de los economistas está el Señor, y que Dios es Dios precisamente, mis amados hermanos. Dios es Dios precisamente porque Él hace lo que más nadie puede hacer. Dios es el proveedor, Él es el sustentador, Él es el que nos ayuda. No cense tanto su cuenta bancaria. No mande cada rato a ver cuánto hay. Sí, sepa cuánto hay, pero diga, Señor, estamos en tus manos. No dependemos de la quincena, no dependemos del final de mes, no dependemos de Juan, no dependemos de Pedro, dependemos de ti. Y tú eres nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro proveedor. Ayúdanos, Señor, a vivir en confianza, a no andar en una duda, en una desesperanza. Ayúdanos a tener fe y convicción. Ayúdanos a saber, mi Señor amado, que te agrada y recompensas la fe, la confianza, la seguridad. Si hemos pecado como David, pues posiblemente sí lo hemos hecho. Tal vez hemos pecado en muchos sentidos y en muchas maneras, pero gloria a Dios que el Señor tiene misericordia, como tuvo misericordia de David. Y qué bueno que como David podamos reconocer nuestro pecado. Qué bueno que como David podamos asumir nuestra culpa. Qué bueno que como David podamos decir, Señor, yo soy el responsable. Y qué bueno que como David decidamos lo mejor. David pudo haber decidido 3 meses de derrota en contra de los enemigos y a lo mejor decir, yo me oculto y que maten a lo que tengan que matar, pero son 3 meses nada más. Él no dijo eso. Él dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios. Yo prefiero caer en las manos del Señor. Porque yo sé que Dios escucha el clamor. Yo sé que Dios tiene misericordia cuando hay arrepentimiento. Yo sé que Dios perdona cuando hay confesión de pecado. Yo sé que Dios, aunque Él es un Dios grande y temible, es un Dios también misericordioso. Aunque Él es fuego consumidor, Él también es grande en misericordia y lento para la ira. Yo voy a ponerme en las manos de Dios. Y en las manos de Dios encontró respuesta, encontró solución, encontró perdón, encontró restauración. Entonces, sometámonos a las manos del Señor y confiemos plenamente en Él. Vamos a orar en esta mañana. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu bondad, fidelidad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por David. Gracias, Señor, por su experiencia, por lo que vivió, por lo que afrontó. Gracias, Señor, porque esto nos demuestra, Señor, que no somos perfectos, Señor. Que no importa cuántos años tengamos caminando contigo, Señor. Que no importa cuántas cosas hayamos visto, todos somos propensos a cometer errores, a fallar. Pero también es cierto, Señor, que tú tienes estas cosas, como dice Pablo, de ejemplo para nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, porque si algo demostró David fue ser un hombre que se humillaba, que confesaba su pecado, que se arrepentía. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver un ejemplo aquí, Señor, de las consecuencias de cuando decidimos confiar más en nosotros mismos, en los números, Señor, que confiar en ti, Señor. Padre, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la realidad, no importa lo que diga la circunstancia, no debemos dudar de tu palabra y de tu promesa. Fiel es el que promete, Señor. La Biblia dice que tú eres el Dios que no miente, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti. Señor, a veces nos da miedo, Señor, porque tenemos que reconocerlo. A veces nos da temor, Padre amado, el futuro, los días por venir. Nos preocupa la edad, nos preocupan los años, nos preocupa, Señor, el tiempo que se avecina, pero se nos olvida, Señor, que tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, Señor, que tú no cambias. Se nos olvida, Señor, Padre amado, que tú tienes el control. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Todo está delante de tus manos, a confiar en tus promesas, a saber que eres fiel y verdadero. Te pedimos perdón de pensamiento, palabra, obra y acción, de todo lo que hemos dicho y hecho, Señor, que te ofenda, Señor. Pedimos misericordia para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hogares, y que nos ayude, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, de igual forma oramos en esta hora por nuestros hermanos. Aquí hay un grupo de gente, Señor, de distintos lugares, Señor, del mundo, Padre amado. Algunos hermanos nos ven, Señor, desde Estados Unidos, otros nos ven, Señor, desde Centroamérica, Suramérica, Señor.
Otros nos ven, Señor amado, desde otras regiones, Señor, en Europa, Padre amado. Cada uno, Señor, viviendo experiencias y situaciones muy distintas, Señor. Pero todos, Señor, con la misma necesidad, Señor. Dependencia de ti, Señor. Confianza en ti. Yo te ruego que los ayudes, que abras puertas, Señor. Que en el nombre de Jesús proveas para ellos, que les fortalezcas, Señor. Que nunca les falte el alimento espiritual y el pan necesario para saciar sus almas, Señor. Que entiendan, Señor, que separado de ti nada pueden hacer, Señor. Padre, que entiendan que tú ganas, Señor, no por cantidades o por número. Que te es lo mismo ganar con muchos o con pocos, Señor. De que tú eres el que hace posible todas las cosas. Que no se trata de cuánto tenemos o de cuánto alcancemos. Se trata, Señor, de ti y no de nosotros ni de nuestras capacidades. En el nombre de Jesús oro para que abras puertas para cada uno de ellos, Señor. Para que des la fortaleza espiritual y la confianza que necesitan, Señor, para saber esperar en ti, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te adoramos y te damos gracias. Gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día y que el Señor les bendiga. Gracias por estar allí en sintonía. Seguimos orando los unos por los otros y si Dios lo permite, nos veremos mañana por este mismo canal. Amén.